Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase del día martes. Hoy vamos a estar viendo bibliología y vamos a ver un tema muy importante que es el tema de la inspiración de la escritura, que muchos se preguntan y de dónde viene todo esto, dónde fue inspirado, por quién fue inspirado, por quién escribió la Biblia, por qué la escribieron, cómo se unieron todos esos párrafos, todos estos libros. Bueno, este curso perdón, esta clase es una clase que obviamente vas a tener no una sola sección, vamos a ver otra sección de la inspiración de la escritura para ir ampliando más la información y que vayan entendiendo de dónde realmente fue inspirado la Biblia o por quién o todas esas preguntas que realmente se hacen eh, tanto eh, tanto los creyentes como los no creyentes. Ahora, fíjense lo siguiente, antes de entrar a la prueba de la inspiración, la revelación y la inspiración de la Sagrada Escritura son el fundamento sobre el cual descansa toda la estructura de la teología cristiana. Diría que la revelación es el acto del que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. Recordemos que vimos las revelaciones las vimos la clase pasada, ¿ok? Revelaciones especiales, revelaciones generales, y Dios, el hombre como tal, no conoce sino por revelaciones algunos acontecimientos sucedidos o por suceder. Básicamente la inspiración es la influencia divina sobre el hombre elegido por Dios para comunicarle esa revelación. Dios escoge, escoge las personas indicadas para él revelarle, como lo hizo con la Biblia, con estos hombres, estos siervos de Dios, que él escogió para que pudieran escribir cada uno de los libros. La acción ejercitada por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a fin de que programar y escribiera de forma exacta y auténtica el mensaje de Dios, ¿no? La inspiración eh, que comunica, preserva, perdón, los mensajes de Dios, ¿no? Y ellos escribieron cada uno de los acontecimientos que Dios les fue revelado, ¿no? Ejemplo de ello lo podemos ver en la revelación que tuvo San Juan, que este se encuentra en el antiguo, perdón, en el antiguo, no, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Él fue dado las revelaciones del Apocalipsis, ¿no? Eh, Juan las registra en su libro por inspiración. También por inspiración Dios ilumina significativamente de hechos históricos. Incluso capacita al escritor para registrar correctamente esta interpretación divina. Toda la Biblia es conocida como la revelación de Dios, pero no todos sus contenidos es las revelaciones divinas. Pero sí todo lo que contiene la Biblia está registrada por inspiración bajo la supervisión del Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios guió a Salomón a incluir en su libro, Eclesiastés, sabiduría, fatalidad, secuelar y sin una revelación especial. Si lo vemos, lo estudiamos, van a darse cuenta de lo que estamos hablando. Lo que escriben no fue una revelación, pero sí inspirado. Otro ejemplo, por llamarlo, podemos tenerlos con los amigos de Job, que hablaron cosas no reveladas,
pero sí están incluidas como pasajes inspirados por Dios. Hay relatos históricos incluidos por inspiración divina, que se conocían como resultado de las observaciones o de investigaciones en la Sagrada Escritura. Hay distintos grados de revelaciones, pero no inspiraciones. Por ejemplo, el libro de Romano es mucho más elevado y sublime que los libros de Levítico. Sin embargo, toda la Biblia es inspirada por igual. Cada palabra, cada frase, relato, profecías, son tal como Dios conviene o convenió que fuese incluida. Solamente Él tuvo hizo el orden de cómo tenía que ser estructurada la Biblia. Si se ponen a tener un pequeño ejercicio físico y mental, si ven en la Biblia, van a darse cuenta de que todos los hechos, cada uno de los hechos de la Biblia, cada uno de los libros, viene en una secuencia. Esta secuencia es muy difícil en realidad que una persona sin conocer o sin tener esa inspiración de Dios o esas revelaciones de Dios haya simplemente colocado como iban a suceder los hechos que posteriormente fueron sucediendo. Cada uno de los libros que se fue uniendo y uniendo hasta dejar la Biblia como en este momento la tenemos. Si se ponen a analizar también, hay hechos que en la Biblia no se han cumplido, pero están por cumplirse. Y también se ponen a analizar todos los hechos que están en la Biblia, todos los acontecimientos, profecías que están en la Biblia, han sucedido desde el inicio hasta el final. La Biblia cumple cada uno de los patrones, cada una de las, diría, secuencias que Dios ha querido que fuera así. Y ha estado inspiró a todos esos hombres que él eligió, que fueran siervos obviamente de él, para poder tener esta misión tan grande que es escribir la Biblia. Ahora, hay pruebas en realidad que la Biblia fue así, hay pruebas. En todos los libros sagrados afirma su inspiración de parte de Dios. Los escritores del Antiguo Testamento y de Antiguo y Nuevo Testamento, primeramente Jesucristo lo afirmó y el testimonio de los apóstoles acerca de la autoridad divina de la Biblia es indiscutible. Por lo menos, vamos a irnos, aquí doy dos versículos importantes, vamos a analizar. Esto lo dijo Jesús cuando afirmó cada uno y ha afirmado cada uno las escrituras como un hecho inquebrantable, totalmente inquebrantable. Incluso cuando Jesús para defenderse en el desierto con Satanás, lo vimos en la clase pasada, en la clase de enseñanza de Cristo, vimos cómo él se defendió solo con la palabra, las escrituras. Entonces, la escritura forma una parte importante, es una parte importante para el creyente. Es una herramienta realmente importante que nos da tanto la armadura como la espada para defendernos del enemigo. Jesús cuando estuvo en el desierto, como le dije, y le atacó Satanás, o quiso atacarle con palabras o con cualquier acontecimiento, él simplemente se defendió. No dijo palabras de él, sino dijo como dice la palabra. O sea, se defendió solamente con la palabra escrita. También en Juan, por darnos algunos ejemplos, en Juan 10:35, Jesús también dice, había un acontecimiento, pero él nombra la palabra. Cuando estaba hablando en 35, se llamó dioses a aquellos que quienes no vino la palabra de Dios. Y luego pone entre comillas, se pone entre comillas, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. O sea, él dice, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Otras palabras, no pueden ser
no pueden ser cambiadas. Incluso hay un versículo, no lo tengo, lo tengo en la mente, pero no lo tengo cuál exactamente es, donde dice que todos, bueno, que es al final de del Apocalipsis, que no se puede ni colocar ni cambiar nada de la palabra de la Biblia, de las Escrituras. No recuerdo exactamente cómo dice, pero le estoy dando más o menos lo que se refiere, que no se puede tampoco cambiar ni tampoco eliminar nada de la Biblia. La palabra es tan importante y tan delicada que tampoco podemos utilizarla para conveniencia personal ni grupal. Simplemente hay que decir y hay que utilizarla ni para contienda, sino para edificación de la persona. La palabra es para edificar a la persona, edificar la familia, edificar todo, incluso edificar los gobiernos. Si hoy en día los gobiernos de las naciones se llevaran solamente con la palabra de Dios, el mundo fuera distinto. Esperemos que prontamente, cuando la llegada de Jesucristo, que va a ser pronto, él tome el control del mundo. Y ahí va solamente a permanecer la palabra de Dios, permanecer las leyes de Dios, no la del hombre. En realidad la del hombre es realmente fatal, porque hemos visto todo lo que ha acontecido todos estos años. Y en realidad son leyes que van más hacia sentido del enemigo que inicialmente de Dios. También vemos en el versículo de Mateo 5:17, cuando Jesús dice algo muy importante también. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, la palabra. O sea, anteriormente, toda la escritura existía lo que existe todavía el tarot, ¿no? El tarot, no recuerdo el nombre, pero era como, no era Biblia, no era llamada Biblia. Esa, esas escrituras que tenían su nombre los judíos, ahí tenían tenían las leyes, o sea, las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y Jesús y los profetas, todos los profetas que era Antiguo Testamento, no se había todavía escrito el Nuevo Testamento. Luego que Jesús fallece, fallece no, muere y resucita. Él nunca ha fallecido, sí, venció la muerte. Pero fíjense, él lo dice muy claro, no he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, él no está diciendo ahí inmediatamente, primeramente que él se somete a la ley, a las leyes de Dios, y simplemente no vino a abrogar, o sea, no vino a no cumplir, no vine a colocar otras nuevas leyes, no. Esas son las leyes que Dios dispuso y yo las voy a cumplir como tal. Y las profecías que se dijeron de mí, dijo Jesús, las voy a cumplir. Por eso es que él dice, no he venido a abogar, sino para cumplir las leyes, las profecías. Entonces aquí vemos una prueba también importante sobre que la palabra, la Biblia, dicha por Jesús, primeramente, no es quebrantada, no puede ser quebrantada la palabra de Dios y que debe ser cumplida según lo que dispone Dios para nosotros y para todos. También hay algo importante, que es las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que realmente es cierto? ¿No? Las evidencias en sí de la inspiración de las Sagradas Escrituras son numerosas en realidad y absolutamente convincentes. Mencionemos algunas de ellas para asegurar se asegura asegurar primordialmente que el autor, el autor de los libros, ¿no? Es el Espíritu Santo y de los escritores. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo, y lo vimos
También lo vimos ayer, no, ayer no, la semana pasada, cuando vimos eh, la clase donde las obras del Espíritu Santo que él obraba en momentos específicos y especiales. En aquel momento, el Antiguo Testamento, estoy hablando, no el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que eso, los hechos escritos, escritos dentro del Antiguo Testamento eran promedio 88 que se han registrado cuando el Espíritu Santo obró en algunas personas, pero muy específico. Entonces, una de las cosas específicas que él obró fue sobre la, o sea, él hizo simplemente, hizo lo que es, o impulsó a que estas personas escribieran mediante su guía, mediante su dirección. El Espíritu Santo actuó en la escritura de la Biblia, desde un principio hasta el final. De la misma forma, la transición, la conservación de los escritos realidad se dio de una forma, si lo ponen a analizar, sobrenatural. No ha podido otro libro que haya enfrentado tantos antagonismos como la Biblia. Se le llama el libro indestructible, ¿no? Por más de 3000 años, estos escritos más antiguos han sobrevivido. Así como los tiempos antiguos, modernos, han sido atacados por reyes gobernantes que han intentado su destrucción. Así mismo ha sido destruido multitudinarias veces, pero aún permanece la Biblia y más fuerte que nunca. Crece y es el libro leído por más personas a nivel mundial, con más idiomas, naciones. Dios no permite que deje de existir, no permite. La preservación se ha visto también en su transición. Ninguna doctrina ha sido tan alterada y errónea o comentarios de los que copian la Biblia y quieren tener doctrinas que son totalmente falsas a lo que es la Biblia. También hemos visto eso. Es asombroso como vemos incluso sectas que han creado una Biblia paralela, diciendo que esa Biblia, aparte de la Biblia y lo sustentan con pasajes de la Biblia actual, colocando una Biblia que no es la Biblia en sí, diciendo, llamando a la Biblia como, básicamente como si fueran una falsa, diría, testimonios de lo que o escritura, poniendo ella poniendo sobre lo que es la escritura en sobrenatural, o sea, como si no fuera una escritura original, poniendo ese contexto. A eso también lo hemos visto en algunos cultos que lamentablemente están existiendo también en el planeta. Ahora, terminando este capítulo, vemos aquí la evidencia, vemos en un pasaje bíblico donde dice, en Jeremías 27, donde habla sobre, y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en todas las palabras, primero que estaba, primero que estaba, sí, disculpa, hubo un problemita técnico y le vuelvo a repetir lo que estaba hablando sobre la evidencia de inspiración. Vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo de las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otros rollos y escribe en todas las palabras primero que estaba el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Y diría Joacín, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué?
¿Por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en él ni un hombre ni animal? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrás quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré a su maldad en él, en su descendencia, en su cielo, y traerá sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que le ha anunciado y se ha escuchado. Y tomó Jeremías otro rollo y dio Baruch, hijo de Jaredís, escriba, y escribió en él, en la boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego. Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidos sobre ellos muchas otras palabras semejantes. Entonces aquí vemos cómo, a pesar de que fue quemada, Dios y Dios en sí también, mediante Dios, él envió a que hicieran y se escribiera nuevamente la palabra o los libros en ese sentido, y posteriormente agregó otras tipos de, agregó más escritura a ese libro que estaba escribiendo por ese acontecimiento que pasó, que se quemó. Incluso inmediatamente lo escribió, y no tanto lo escribió igual, sino mucho más, mucho mejor que lo que había escrito, y porque fue más amplio. Obviamente, si tienes una cantidad más amplia de los conocimientos del libro, se puede entender mejor. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos sobre lo que es la inspiración. Vamos a la próxima clase también tener otra clase, la continuación, para seguir estudiando de dónde viene esta inspiración y cómo podemos tener más sustento para que vean de realmente que todo, porque a veces no, hay mucha desconfianza que los libros de la Biblia no son inspiración de Dios, pero ya vamos a demostrarle y le estamos demostrando que sí tienen sustento inspirado por Dios, que Jesús en realidad lo sustenta, lo afirma, que es un libro venido única y exclusivamente de Dios. Es la herramienta que tenemos para seguir como cristianos y vivir esta vida como las quiere que la vivamos Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero verlo pronto para la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.